Jeremías capítulo 18, versículo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 18, versículo 4. Cuando lo tenga, puede decir amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí mismo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Padre, gracias por tu palabra. Mira que vamos a ministrar tu palabra. Yo te presento los corazones de los que van a escuchar. Y yo te pido, Dios, que sea tú restaurando corazones a través del mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gracias por estar de pie. Bendito Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. En este día vamos a predicar bajo el tema a la manera de Dios. Dígale, hermano, que está a su lado, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Hay un refrán que dice: una cosa piensa el burro y otro quien lo apareja. Los refranes tienen una peculiaridad, que es que los refranes son frases cortas, pero traen una gran verdad. Tiene una verdad profunda. Hay otro que dice: el hombre pone y Dios dispone. Y es verdad, porque el burro puede llegar a pensar que el viaje, o que lo importante, lo interesante del viaje puede ser él. Sin embargo, el que lo apareja puede llegar a tener otra consideración. Entonces, por eso el refrán dice: el burro piensa una cosa, pero el que lo está aparejando, el que lo monta, el que lo cabalga, está pensando otra cosa diferente. Pero lo interesante es que los dos van en el mismo viaje, aunque quizás estén pensando diferente. Entonces, en este día yo quiero hablar sobre ese punto. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en la Biblia diferentes personas que de alguna manera Dios le hizo entender que no era como ellos pensaban, sino que Dios tenía un propósito diferente a como ellos se habían considerado, que Dios lo había planificado. Cosa que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede tener un propósito, puede tener una idea de lo que Dios va a hacer. Dicho sea de paso, Dios cada vez que nos habla en nuestra vida nos dice cuál es su propósito. Él puede decirte para qué te tiene aquí, con qué propósito te tiene aquí. Pero una cosa es el propósito hacia donde Dios te va a llevar, pero la otra cosa es cómo Dios lo va a realizar. Por ejemplo, en el caso de José, Dios se le revela a José cuando José tenía tan solo 17 años. Y en sus 17 años ya Dios le había dicho a José para dónde lo dirigía. ¿Qué quería con José? ¿Cuál era el propósito de José? ¿Y cuál era el proyecto de Dios con José? ¿Por qué José estaba sobre la tierra? ¿Por qué José había nacido? Lo que a nosotros también puede enseñarnos que estamos aquí con un propósito. Usted no nació porque sí, todos lo sabemos. Un propósito Dios tiene. Pero Dios le dice a José su propósito. Sin embargo, José siempre pensó que su propósito, de acuerdo a como Dios se lo dijo, se iba a hacer a la manera en la que él tal vez pensó. La Biblia no dice cómo lo pensó, pero nosotros podemos entender que José tal vez lo dibujó en su mente. Pensó en su mente que en su propósito tal vez sus padres
y sus hermanos le iban a estar acompañando y animando hasta que se realice. Sin embargo, todos conocemos la historia y sabemos que fue todo lo contrario. Después que Dios le habló a José, después que Dios se le reveló a José, entonces vinieron los levantamientos, entonces vinieron la oposición, entonces vino el proceso en el que José tenía que caminar. Y cada vez que Dios se te revela, cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios trae sobre ti una profecía que te marca, no solo te marca para el reino de Dios, también te marca como una oposición para el reino de las tinieblas. Y eso hay que tenerlo bien pendiente. Es bonito cuando Dios nos habla. Amén. Qué hermoso cuando Dios nos dice: yo te formé, te hice, te creé con tal propósito. Lo difícil es cómo se va a realizar ese proyecto. Lo impensable es lo que sucede. Pero no tan solo es el caso de José, es el caso de Job. La historia de Job tiene una peculiaridad, y es que la historia de Job, cuando la leemos, es muy emocionante, es muy edificante y es una muy bonita historia de fe. Dice un teólogo llamado C.S. Lewis, que escribió también Crónica de Narnia. Él dice: a la gente le parece bonita la historia de Job hasta que le toca ser Job. ¿Es verdad? La historia, una historia de fe, de resistencia, de resiliencia, de soportar la prueba, y se oye tan bien la historia. El asunto es cuando a mí me toca ser el personaje de esa historia. ¿Me sigue? Entonces, en la historia de Job, nosotros podemos ver que Job era un hombre que había conocido a Dios de una manera en que la relación, o la religión, perdón, le había enseñado acerca de Dios. Pero Dios más adelante quería mostrársele a Job, no como Job lo había conocido, sino como Dios quería que él lo conozca. Porque una cosa es lo que yo puedo como pastor enseñarte, y una cosa es como la Biblia se te puede enseñar en la iglesia donde tú vas. Eso es una cosa. Pero la otra cosa es como Dios quiere que tú aprendas eso que dice la Biblia. ¿De qué manera Dios quiere que tú aprendas el sermón del monte, por ejemplo? Cuando dice: bienaventurados los pacificadores. Cuando dice que ellos verán a Dios. Cuando dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. ¿De qué manera Dios quiere que tú aprendas las enseñanzas de Cristo? Cuando dijo que cuando te golpeen por la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. ¿De qué manera Él quiere que tú aprendas que cuando te quiten la capa, también ofrezca la túnica? Porque en su letra se escucha bien, pero en vivencia es otra cosa. En la manera en la que tenemos que vivirlo es diferente. En teoría, excelente, pero ¿y en la práctica? No la definimos nosotros. Dios diseña el camino de cómo nosotros vamos a aprender cada uno de esos mandatos. Gracias, Juan. Aleluya. ¿Qué es lo difícil? Amén. ¿Me siguen? Entonces, Job había aprendido cómo agradar a Dios a través del sacrificio. El hombre era excelente. La Biblia dice que Dios lo había descrito como un hombre perfecto, un siervo, alguien a quien podía admirarse, alguien que no tenía ningún tipo de falla. Dios dijo que él era perfecto. Es mucho decir que Dios piense de una persona que es perfecto, porque yo pudiera decir que tú eres perfecto de acuerdo a lo que yo veo, pero yo no sé lo que tú piensas.
Dios no tan solo veía el accionar de Job, veía también la intención de Job. Y al ver el accionar y la intención, Dios determinó y dijo: es perfecto. No tenía tacha. Pero había un punto. Esa perfección Job la había adquirido a través de la religión. Job sabía cumplir muy bien lo que la religión le dictaba. Pero Dios quería llevar ese nivel de fe a otro nivel. Dios quería sacar a Job de la religión y llevarlo a la relación. Cosa que muchas veces nosotros tenemos que aprender. Cómo no ser tan religioso y tener más relación con Dios. Amén. Porque la religión puede decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. Pero la relación con Dios te enseña cuándo debes hacerlo, cómo debes hacerlo y por qué y para qué debes hacerlo. La relación es más profunda. Por eso a José le fue quitado todo lo que tenía. No porque Satanás se lo pidió a Dios, sino porque Dios quería llevar a Job a otro nivel. Amén. O sea, lo que quiero decir con esto es: el proceso en el que tú te encuentras, lo que está moldeando en ti el carácter que Dios necesita. El proceso en el que tú te encuentras está preparando el hombre, la mujer que Dios dijo que iba a operar en lo sobrenatural en el momento en el que Él lo necesite. Por eso viene el proceso. Por eso le vino el proceso a Job. Por eso Job, tranquilo, en su área de confort, un día lo pierde todo. Pierde su riqueza, pierde sus hijos, pierde su esposa. Lo pierde todo. Job perdió tanto que hasta perdió su reputación. Todo se le fue quitado. Su salud se le fue quitada. Sin embargo, dice la Biblia que Job mantuvo su integridad a Dios. Y al mantener su integridad a Dios, al final del discurso, Job dijo la palabra que lo selló y lo marcó todo. Y es lo que Dios quiere que nosotros digamos. Al final del camino, Job dijo esta palabra. Dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenía un concepto abstracto de ti. Tenía un concepto del Dios invisible. El Dios que no veo. Al que creo sin ver. Eso es lo que Job dice. Alguien que yo sé que existe. Que yo sé que creó el universo. Que yo sé que creó toda la creación. Alguien a quien yo debo fidelidad, integridad. Alguien que yo sé en que estoy en sus manos. Y sé que por una decisión que tome puedo seguir viviendo o puedo morir. De oída te había oído. Alguien me lo había enseñado. Alguien se sentó una vez conmigo y me lo explicó a través de la Biblia y yo lo creí. Alguien me presentó a ese Dios del logo, de la letra, de lo no revelado. Y Job se arrepintió a ese Dios y seguía a ese Dios fielmente. Pero eso provocó que, eso llamó la atención de quién, de Satanás. Y como llamó la atención de Satanás, porque hay algo que yo quiero que tú aprendas también en este día: tu integridad a Dios va a provocar que el enemigo también te vea. Aleluya. Lo repito otra vez: tu integridad a Dios es que va a provocar que el infierno se reúna contra ti. Hasta que tú no provoques una reunión en el infierno para destruirte, todavía no hay integridad en el punto que Dios quiere llevarte. La integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es saber hacer lo correcto, lo bueno, aun cuando nadie me está viendo. Aleluya. La integridad va más allá de la apariencia. No es porque la gente me ve, es porque yo he decidido en mi corazón ser fiel. No porque yo quiero que sepan que yo lo hice, es porque yo entiendo que tengo que hacerlo. No porque
el fulano se va a dar cuenta de lo que soy. No, no, es que yo soy ese. Yo soy esa. Yo soy la persona que sabe hacer lo correcto, lo que Dios quiere que se haga, aun cuando los hombres no están presentes. Ese era Job. Sin embargo, a ese hombre Dios lo somete, lo lleva a un proceso en el cual le va a enseñar. Job, no es a la manera al que la religión te ha llevado, es a la manera al que yo voy a enseñarte. Yo te voy a enseñar a ser diferente, Job. Yo voy a hacer de ti otro nivel más alto. Porque Job tal vez llegó a pensar que estaba en la cúspide de su ministerio. Job tal vez llegó a pensar que estaba en la cúspide de su relación con Dios. Sin embargo, Dios le enseñó a Job: este simplemente es el principio de lo que yo voy a hacer contigo y con tu casa. Job, te voy a quitar lo que tienes, porque lo que te daré será nuevo, será mayor, será próspero, y en ti se cumplirá mi promesa. Te llevaré a otro nivel. No te aferres, Job, a eso. Te lo voy a quitar. Aleluya. Y en cada paso Job iba marcando las directrices. ¿Por qué Job iba marcando las directrices? Porque aunque Job era un hombre que conocía a Dios por la religión, por su integridad, había algo en él diferente a los hombres. Y es que Job también tenía esa visitación del Espíritu Santo. Y cada vez que tenía que razonar sobre su proceso, emitía una palabra que marcaba las pautas en la batalla que estaba viviendo. Porque era una guerra espiritual. Y él dice, en un momento, dice, cuando le dan la noticia de que le quitan todo lo que le quitan, Job no maldijo. Job no se quejó. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Tremendo, hombre. Tremendo lo que Dios está buscando en mi corazón. Dios está escarbando en mi corazón. Dios está escarbando en tu corazón. Dios quiere saber qué es lo que tú manifiestes, lo que tú estás llevando dentro. En cada paso que da se va viendo. Hay un corito que dice: cada paso que da en la senda del mar, hay un Dios en el cielo que te ve. Y en este caso, Job no tan solo había sido visto por Dios, sino que él ahora ve a Dios. No solo Dios veía a Job, sino Job veía a Dios. Porque él lo dice: ahora mis ojos te ven. Ahora te veo después de haber entendido el proceso. Ahora te veo después de saber por qué me quitaste mi riqueza. Ahora te veo después de saber por qué me quitaste mis hijos, mi esposa, de por qué me quitaste mi reputación. Como dice, él dice: yo que en otro tiempo aconsejaba a sus amos, ahora sus siervos son los que me denigran, son los que me humillan. Yo que daba consejo, ahora el humillado soy yo. Aleluya. Lo entendió, lo comprendió, y por eso concluyó el discurso diciendo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y así mismo pudo profesar que había conocido a Dios, no solo porque se lo contaron. Porque es bueno que tú no conozcas a Dios solamente porque lo que se te dice aquí en la iglesia, o porque lo escuchaste en un mensaje. Es bueno que aprendamos a conocer a Dios tal cual Job al final pudo conocerlo, lo vio. Lo vio. Vio a Dios. Amén. ¿Me siguen? Pero el otro caso, el caso de Jacob, Dios le enseña a José nuevamente que no es a su manera, sino a la manera de Dios. Porque nosotros a veces somos un poquito tercos para aprender.
A veces nosotros somos un poquito cabezones. A veces Dios utiliza una herramienta y con esa herramienta no funciona. Entonces tiene que buscar otra herramienta para que sea más fuerte. Y en el caso de José, ya cuando Jacob es viejo y José tiene hijos, y ellos van a presentarle sus hijos a Jacob, todos los hijos de Jacob le presentaron sus nietos, para que Jacob bendijera a sus hijos, los nietos y todo antes de partir. José, cuando le toca su turno, le lleva a Efraín y a Manasés. Y cuando le lleva a Efraín y a Manasés, le pone a la derecha de Jacob al mayor y a la izquierda el menor. Porque él entiende que la bendición primera, de acuerdo a lo que planteaba la cultura o la costumbre, la bendición primera le tocaba al primogénito. Entonces él entendía que lo correcto era como decía la cultura o la costumbre. Y le pone a la derecha al mayor, que Manasés, y le pone a la izquierda a Efraín. Escucha esto. Y cuando le pone uno a la derecha y el otro a la izquierda, Jacob, que ya era viejo y ciego, no podía ver. Entonces cruza los brazos. Aleluya. José, cuando vio que Jacob cruzó los brazos, entendió que Jacob no sabía lo que estaba haciendo. Entendió que Jacob, al estar ciego, no sabía que Manasés estaba a la derecha y que Efraín estaba a la izquierda. José creyó que Jacob estaba confundido, porque José estaba viendo con los ojos naturales. Porque un hombre natural no puede discernir lo espiritual. Un hombre natural actúa por la lógica. Un hombre natural entiende que 2 más 2 son 4 y nadie lo saca de ahí. Pero en la lógica de Dios, 2 más 2 puede ser 0, como también puede ser 1000. José no lo entendía en ese momento. Y cuando José ve que Jacob va a emitir la bendición sobre uno y sobre el otro, le dice: no, padre mío, no, así no. No cruce los brazos, porque Manasés está a la derecha y Efraín está a la izquierda. Yo lo hice correctamente, padre mío. Lo correcto del hombre a veces no es lo correcto de Dios. Amén. ¿Me siguen? Y Jacob le dice a José: José, cálmate. Espérate, bájale los ojos. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo no veo con los ojos físicos, pero yo veo el reino de los cielos todos los días. Yo estoy conectado con el de arriba. Y yo te voy a decir ahora por qué yo crucé los brazos. Yo crucé los brazos, José, porque tú mismo eres testigo de que cuando Dios quiere bendecir al más pequeño, antes que al más grande lo hace. Tú mismo eres testigo de que Dios sabe voltear la fila. Tú mismo eres testigo de que la bendición postrera será mayor que la primera. Aleluya. Tú mismo eres testigo de que aunque tú no estabas en la lista, José, yo te puse a ti de primero en la lista y te puse al frente, sabiendo yo que tú no calificabas. Porque esto no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Bendito sea Dios. Esto se trata del que Dios tenga misericordia. Por eso que tú ves que Dios escoge a los vil de este mundo, a los rechazados, a los que patearon, a los que le dijeron tú no podías, a los que le dijeron tú no tienes talento para eso. Entonces Dios dijo: dámelo a mí, que yo lo transformo y yo hago de él una nueva vasija. Y José, con perdón, le dice a José: no, déjame tranquilo, espérate. Hizo así, cambió la mano. La otra cosa es: ¿por qué Jacob no le dijo a José, en vez de cruzar la mano, por qué no le dijo: no, ponme el de la izquierda en la derecha y el de la derecha en la izquierda? ¿Sabe por qué Jacob no le dijo así? Porque Dios respeta el orden de los seres humanos. Pero en medio de ese orden establecido, Él trae su voluntad. Te lo voy a repetir. El orden donde tú estás trabajando es que se le dé la oportunidad, quizás al que tenga más tiempo.
Pero Dios puede hacer que dentro de ese mismo orden, sin quitar el orden como está establecido, te ponga a ti primero que al que estaba más bien. Te ponga a ti en la lista que no hicieron los jefes. Pero Él no mandó borrar la lista. Él dejó que la lista se quede hecha. Pero por encima de esa lista, sin mandarla a borrar, Él dijo: eres tú que va. Te toca a ti. Sin discusión alguna. Porque ¿quién puede pelear con Dios, no? Aleluya. ¿Quién puede pelear con Dios? ¿Quién se enfrentará a Él? Cuando el hombre pone, Dios dispone. O le va a pasar como un evangelista que escuché un testimonio que él decía que en una ocasión él decide traer unos electrodomésticos y una cosa de allá de Estados Unidos para bendecir a unos hermanos aquí en República Dominicana. Y dice él en su testimonio que cuando él viene al aeropuerto, que están ahí en el aeropuerto, que están en el movimiento de entrarlo al país, los guardias quieren como ponérsela difícil y no quieren ceder. Él, al escuchar que los guardias se la están poniendo difícil, él piensa y dice: pero Señor, tú sabes que cuando yo estaba allá en Estados Unidos, tú me dijiste que trajera eso para bendecirlo, porque querían complicárselo, querían quitárselo, bendecir a esos hermanos, que diga aquello. Y tú me confirmaste que sí, que así iba a ser. Entonces, mira, ahora yo necesito que tú intercedas. Dice que cuando él estaba orando ahí en su mente, ¿verdad?, frente a las autoridades, él escucha la voz del Señor que le dice: dile que el jefe de todos ustedes es el dueño de eso. Y cuando le dice él a la autoridad: mire, ¿usted sabe de quién es eso? Eso es del jefe de todos. Y dice el que lo está atendiendo: pero de todos nosotros, ¿quién? Fulano. Él dijo: no, el jefe. Pero el coronel fulano, no, el jefe, dice él. Y mandan a buscar al coronel fulano. Y cuando llega el coronel fulano que está ahí, dice: dígame, yo no lo conozco, usted sabe. No, mire, el jefe de todos ustedes es el dueño de él. Y él me dijo a mí que yo no voy a entrar al país. Cuando el coronel oyó eso, no sé qué fue lo que le pasó al coronel, que él dijo: si el jefe mandó, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el jefe de todo esto? Entonces le dijo: Jehová, Dios de los ejércitos. Le dieron paz. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Y Dios mandó a Jacob a bendecir a Efraín antes que a Manasés. Y por eso la tribu de Efraín fue más fuerte que la de Manasés. Porque su bendición fue primero. Lo que te estoy diciendo en este día es: Dios puede cambiar el programa del hombre y ponerte a ti al frente. Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Dios puede hacer que el diagnóstico médico cambie. Dios puede hacer que lo que se declaró como derrota al final sea el motivo de tu victoria. Ese Dios puede hacerlo. Y aquí vemos el caso de el alfarero de Jeremías. Jeremías capítulo 18 nos enseña, nos da una gran enseñanza. ¿Me siguen? Nos da una gran enseñanza porque nos está enseñando algo muy fundamental. La Biblia dice que Dios le habla a Jeremías y lo envía a la casa del alfarero. Todos sabemos lo que es un alfarero. Un alfarero es una persona que hace del barro, hace vasijas. Antes los alfareros eran más comunes porque las vasijas no eran plásticas y habían pocas de hierro o de metal. Casi la mayoría de gente lo que tenía era vasija de barro, tinaja y cosas así.
Entonces por eso él manda a Jeremías a la casa del alfarero. Y cuando él va a la casa del alfarero, Jeremías dice que él se queda observando al alfarero cómo trabaja. Y mientras el alfarero estaba trabajando, entonces al alfarero se le daña una vasija. Y cuando se le daña la vasija, él no siguió trabajando la vasija dañada. Él lo que hizo fue que la destruyó, la rompió y tomó la decisión de hacerla de nuevo. No siguió haciendo lo que él sabía que estaba mal. Porque el mal hay que cortarlo donde comienza. Con el mal no se negocia. Con el mal no se entra en negociaciones. Todo lo que tú entiendas que es malo en tu vida, no te sientes a negociar con ellos. Tienes que cortarlo de raíz. Donde comenzó, ahí mismo tiene que darle mocha. El cáncer no se sana hasta que se estirpa la parte dañada. Hay un dicho que dice que una manzana podrida, ¿qué hace? Daña la sola. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar el lado malo. ¡Fum! Por eso Cristo dice, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, ¿qué es lo que te dice? Sácatelo. Él no te dijo, vete al oculista, ve y cómprate unos lentes. Él no dijo eso, aunque no existía en ese tiempo quizás. Pero dice de manera categórica, sácatelo. Mejor de entrar tuerto al reino de los cielos que perderte con tus dos ojos. Está haciendo una alegoría a que si tú sabes que hay cosas en tu vida que te están apartando de Dios, elimínalo. Tienes que eliminarlo. No puedes seguir negociando con eso. La Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas, porque la da dulce o la da salada. Y hay gente que le gusta dar agua salobre, hermano. Usted sabe cómo es el agua salobre, ¿verdad? Que ni es dulce ni es salada. Tú dices, tú la pruebas y dices, pero parece salada. Pero después dices, no, pero parece dulce. Y vuelve y la prueba y dice, no, pero parece salada. Pero parece dulce. Finalmente yo no sé si es salada o si es dulce. El asunto es que cuando es salobre tú no te la bebes. Tú no te la bebes porque tú entiendes que no está definida. Y como tú quieres aguas dulces y esa está salobre, está muy salada para ser dulce. Pero cuando tú quieres agua salada y esa es salobre, entonces está muy salada. Pero cuando tú quieres agua dulce, está muy salada para ser dulce. Y cuando quieres salada, está muy dulce para ser salada. Y hay gente que son así. Hay gente que son muy mundanos para ser cristianos y son muy cristianos para ser mundanos. Aleluya. Se fue la luz. Porque cuando quieren a un cristiano no lo buscan a él. Pero cuando quieren a un mundano para ir a beber, tampoco lo buscan a él. No lo buscan porque si quieren salir a beber, dicen, no, es que él va a la iglesia. Él no es cristiano, pero va a la iglesia, él no vaya a beber. Aleluya. Pero cuando quieren buscar a un cristiano, dicen, no, no lo busque a él, porque él va a la iglesia, pero no es cristiano. ¿Ya entendieron el metamensaje? No es una ni es otra. Ni es luz, ni es tiniebla. Tal. Ahí. Hagan conmigo así. Ahí. Más o menos. Se ve como cuando está por amanecer, pero todavía no es de día. Y hay gente que le encanta ser así. ¿Por qué? Porque cuando están en el coro de los mundanos, puede con libertad hablar como mundano. Pero cuando está en el grupo de los cristianos, puede con libertad hablar como cristiano. Pero como dije ahorita, cada paso que da en la senda del mal hay un Dios en el cielo que te ve. Gloria a Dios. Y no están definidos. Entonces, el alfarero no siguió. Mejor decidió hacer una vasija nueva.
alfarero. Hay que ver unos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el barro. ¿Qué es el barro? Es una alegoría de la casa de Israel. El barro representa la casa de Israel y cómo Dios la saca de Egipto. Pero también nos representa a nosotros cómo Dios nos sacó del mundo. Recuerden que el ser humano fue creado del polvo y por eso somos como barro en la mano de Dios. Dice Pablo que escondió el misterio en vasija de barro, refiriéndose a nosotros para dar a entender que somos quebrantables, que no podemos romper, porque el barro tiene algo bueno, es que el barro cuando se rompe se puede volver a hacer. No es tan rígido ni tan fuerte, pero tampoco es tan débil. No es tan fuerte que no se pueda romper, pero tampoco no es tan débil que no se pueda volver a hacer. Por eso somos de barro. Entonces representa a Israel, representa nuestra vida, cómo somos nosotros. Fuimos formados del barro para la gloria de Dios. ¿Por qué de barro? Porque no importa lo que tú lleves dentro, nunca será tuyo. ¿Por qué de barro? Porque el día que te quieran poner en la vitrina, te ponen en la vitrina. Pero el día que te quieran mandar para la parte más sucia de la cocina, te mandan para la parte más sucia de la cocina. Para que no te creas que la gloria es tuya, sino que la gloria es del Dios que te llamó y que te tomó como soldado para esta batalla. Por eso de barro. ¿Por qué no de oro? Porque Él quiso que sea de barro. ¿Quién es que toma la decisión de hacer la vasija? ¿La vasija o el alfarero? El alfarero. Dios te diseñó así. Así como eres, así como soy, Dios te diseñó. Medio melancólica, medio melancólico, sí, así Dios te diseñó. Medio diferente, sí, así medio diferente. Medio raro, medio extraño, sí, medio raro, medio extraño, porque a Dios le place que sea así y Él quiere que sea así. Eso es lo más bonito de Dios, mi hermano. ¿Saben una de las cosas que más me gusta de Dios? Es que Dios, a pesar de que tiene un proyecto para todos, de una u otra forma hace que personas diferentes puedan llegar a ponerse de acuerdo. Amén. Entonces el barro representa eso. Pero ¿qué representa la rueda? La rueda es la herramienta sobre la que se moldea la vasija. ¿Cuál es la herramienta? El proceso. ¿Cuál es la herramienta? El hermano que Dios cogió para sacarte de quicio. ¿Cuál es la herramienta? El marido. ¿Cuál es la herramienta? La esposa. Dios no va a buscar a uno de allá, de China, para venir a mandar aquí. Es el que está cerca. Aleluya. ¿Cuál es la herramienta, mi hermano? Puede ser también el mismo pastor. Nosotros no elegimos la herramienta. La herramienta la elige el que está haciendo el trabajo. Hello, ¿me siguen? Yo que trabajo con herramientas, sé la herramienta que necesito para cada cosa. Por ejemplo, cuando usted va a clavar un clavo, usted busca un martillo. Usted no coge un alicate y comienza a darle con un alicate. Usted busca un martillo. Porque lo que está diseñado para clavar el clavo es el martillo. Cuando usted va a apretar un alambre, usted busca un alicate. Usted no coge un martillo porque no va a poder agarrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted clavo, aguante su martillazo. Aleluya. Porque usted nació para ser clavo. Y de la única forma que usted funciona es si le dan con el martillo. Si usted es un alambre, no pida que usen el martillo. Ese alambre es con un alicate que se aprieta. El punto es que hay gente que quiere el proceso del otro. Pero no es el proceso ajeno el que te va a formar. Es el proceso que Dios te puso a ti. Y tú estás corriendo de ese proceso porque no lo quieres. Pero yo quiero decirte a ti algo hoy.
la herramienta no te la van a cambiar. Dios va a seguir usando el martillo hasta que tú aprendas que eres un clavo. Y lo fuerte del caso no es eso. Oye, que lo fuerte del caso. Lo fuerte del caso es que si tú como clavo, o yo como clavo, o cualquiera que sea el clavo, por estar de cabezón se tuerce, entonces te vamos a quitar. Te vamos a poner en el suelo y te vamos a tratar de enderezar. Aleluya. Porque Dios no clava clavo torcido. Dios lo endereza. Y si hay de acero, peor todavía. Porque mejor se parte. Amén. Dicen por ahí que el nació para ser, ¿cómo es? En el cielo le caen limones, se me olvidó las frases. Del cielo le caen limones. Entonces, la rueda es la herramienta. La herramienta la decide el que está haciendo la vasija, que representa el proceso de Dios en la vida del ser humano. Lo que Dios está utilizando a través de la persona que tú dices que te está haciendo la guerra, es que Dios está utilizando esa herramienta. Acuérdense de Job. ¿A quién le buscó Dios para que vayan a hablarle a Job, a sus amigos? ¿Qué le dijeron sus amigos? Job, tú tienes que tener pecado, porque todo eso que te ha pasado a ti es una gente que te maldición, Job. Es duro, ¿eh? Que tus amigos, y hay gente que son expertos, hermano, en eso. ¿Usted sabía? Hay gente que son expertos en sentenciarte. Hay gente que todavía no saben bien lo que está pasando y una vez ya te tienen la sentencia. Eso te pasó a ti porque tú hiciste esto y por eso Dios te puso así. Hay gente que no sabe aconsejar. Por eso usted tiene que tener cuidado del consejo que recibe. Hay gente que no sabe aconsejar. Hay gente que en vez de ayudar con el consejo, destruyen a la persona. No restauran, destruyen. Tú tienes que saber quién te está aconsejando. Amén. Entonces, casi termino. Por otro lado está el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios, el Señor, el dueño de la obra. Dios se compara a sí mismo con el alfarero. Y Él dice, yo soy el alfarero y yo soy el que sé. Y si tú te estás torciendo en mis manos, yo te desbarato y te hago de nuevo. Y te monto sobre la rueda otra vez. Y si después que te hice, te caes, yo no te desecho, yo no te boto, yo te tomo, te restauro y te vuelvo a usar. Aleluya. Y puede ser que si te caíste por alguna cosa, entonces yo te ayudo, te enseño a sobrepasar eso. Y te pongo en un lugar más alto. Por eso que la Biblia dice que a lo humilde Dios lo ve de cerca. Entonces el alfarero representa a Dios. Y por último está la vasija. ¿Quiénes son las vasijas? Nosotros. Tú y yo somos las vasijas. Vasijas de barro. Esos somos. Débiles y frágiles. Pero dentro llevamos un contenido muy fuerte, que es la presencia del Espíritu Santo. El mundo nos ve como vasijas débiles, pero Dios sabe lo que depositó dentro de nosotros. El mundo nos ve como vasijas que si se caen se rompen, pero Dios sabe que el contenido es poderoso. El mundo quizás no nos ve como vasijas que puedan estar en lugares lujosos, pero cuando Dios quiere utilizar el vaso de barro, ¿quién podrá decirle a Él que utilice el de cristal? ¿Quién podrá decirle a Él que use el de oro si Él quiere el de barro? ¿Quién podrá refutar contra Dios cuando Él quiera usarte a ti? ¿Quién podrá decirle a Dios que tú no estás apto cuando Él entiende que tú eres la persona adecuada para estar en esa posición? ¿Quién podrá decirle a Dios como José le dijo a Jacob? No, Padre mío, no,
toque tu turno. Cuando llegue el momento de recibir el doble de lo que se te ha quitado. ¿Quién podrá decirle a Dios que no bendiga a Job como lo bendijo? ¿Quién? Es un asunto de entender que nosotros somos esa vasija. Y que la misma manera en la que nosotros podemos, en la misma manera en la que se estaba dañando, y eso es muy importante que lo entendamos, la misma manera en la que se dañó la vasija cuando estaba en la rueda, en la mano del alfarero, si nosotros nos descuidamos, podemos también dañarnos dentro del camino. Pero cuando eso pase, mientras estemos en la rueda, mientras estemos en la mano del alfarero, todavía el proceso no se ha terminado. Diga conmigo, todavía estoy en la mano del alfarero. Todavía hay esperanza. Todavía Dios puede hacer la tinaja como Él la quiere hacer. Aunque me desbaraté, aunque me caí, aunque me rompí, aunque quizás me torcí, aunque tal vez no está saliendo como en un principio pensaba, pero con todo y eso todavía estoy aquí. Todavía el proceso no se acaba. Todavía la historia no termina. Todavía Dios no ha terminado conmigo. Todavía falta que concluya el proceso. Y en conclusión, cuando vivimos conforme a su voluntad, entonces estamos conformes a su semejanza. Lo voy a repetir. Cuando usted y yo vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos conformes a la semejanza por la cual Él nos creó. La semejanza del hombre con Dios se pierde en el momento en el que el hombre abandona la voluntad del que lo creó. Y por eso hay mucha gente cometiendo errores gravitales. ¿Sabe por qué? Porque no han escogido, no han decidido conforme a la voluntad de Dios. Ni siquiera le preguntaron a Dios. Y muchos le preguntaron, pero ya tenían su respuesta en su cabeza. Y muchos fueron predispuestos, prejuiciados, porque entendieron que su voluntad era mayor que la de Dios. Pero yo quiero decirte a ti algo hoy. Hasta que tú no aprendas a aceptar esa voluntad de Dios Todopoderoso, entonces no aprenderás a vivir una vida plena en el Espíritu. Es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, es necesario que entendamos que nosotros lo que somos es vasija de barro, y que tiene que ser a la manera de Dios, no a tu manera. No es como tú digas, es como Dios dijo. Si Dios dijo que no te toca ahora, no te toca ahora. Pero el día en que Dios diga que te toca a ti por encima de quien se ponga. Si Dios dijo que la puerta se cerró, esa puerta está cerrada, ya no la toque, está cerrada. Ahora, si Dios dijo que la puerta se abrió, hermano, ay del que se te ponga en el medio. Porque el que se te quiera poner en medio para que tú no pases, entonces Dios te dará la autoridad para que le pase por encima. Porque de Él y solo de Él es la autoridad. Para que al final la gloria sea de Dios y no de los hombres. Póngase de pie.